Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí comenzando un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar abordando el libro Ascendentes en Astrología de Eugenio Caruti. Ya he presentado en el primer video de esta lista de reproducción el libro Las Lunas del mismo autor. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo dos videos, del cual este es el primero, en el cual sobre todo voy a tomar los apartados epistemológicos que está en sintonía con lo que estoy desarrollando en todos los videos de esta serie. Y en el segundo video, además del apartado epistemológico, voy a tomar uno de los 12 ascendentes, así como en el video de las lunas, tomé una de las 12 lunas en esa ocasión en el signo de Aries. En el próximo video verán cuál tomo. No voy a repetir, no va a ser Aries, va a ser otro. Bien, este es un libro. Voy a ir preparando la pantalla para empezar a compartir las placas. Este es un libro, les estaba diciendo, que originalmente fue publicado en el año 2001. Bueno, ahí estamos con la placa de presentación. En el año 2001 fue publicado originalmente en dos tomos. Como lo recién les adelantaba, el primer tomo, además de los capítulos epistemológicos que vamos a ver hoy, aborda los 6 primeros ascendentes, es decir, de Aries a Virgo, y el segundo, los restantes, es decir, de Libra a Piscis. Bien, voy a empezar con dos frases del autor que elegí de una entrevista que se le hizo en el año 99, que salió publicada en el año 99 en la revista Cosmovisión, o sea, no muy distante en el tiempo de la publicación original del libro, y que me parecieron frases significativas y gráficas para empezar a abordar el lugar desde el cual el autor entiende la astrología y la epistemología que la implica, ¿no es cierto? Bien, la primera frase: la astrología implica un modo de vida rítmico, pulsante, que no puede hacerse desde un pensamiento disociado. Para mí la astrología es un modo de percepción, no un conocimiento. Es ver, sentir, registrar, pulsar, latir en relación a una unidad. Y el pensamiento forma parte de eso. Y la segunda frase: psicológicamente uno tiene que discriminarse, separarse, constituirse como sujeto. Luego uno entra en la astrología y tiene que volver a caminar al revés ese camino. Estuvo bien discriminarse, separarse y constituirse como entidad separada, pero después tiene que ver que eso solo fue un paso y que ahora tiene que abrir las defensas, imbricarse más con la realidad y ser cada vez más sensible, vulnerable, sentir y responder. Bien, todo lo que implican estas dos frases en gran parte es lo que vamos a estar desarrollando en estos dos videos. Por eso me parecieron interesantes para abrir este video. Aquí en esta imagen tenemos los nombres de los capítulos epistemológicos que están en este libro: el mandala, la matriz zodiacal y el ascendente. A su vez, esos capítulos epistemológicos tienen diferentes apartados, y para los primeros dos, es decir, para el del mandala y de la matriz zodiacal, preparé también un mapa conceptual que de alguna manera ayude a ver en un solo gráfico la articulación de varios conceptos. Bien, aquí estamos viendo el primero de ellos. Arriba a la izquierda dice, que quizás parte de mi imagen lo está tapando, dice: implica articulación de todos los elementos, realidad holográfica.
Bien, el resto creo que se ve bien. Aquí esto es lo que vamos a desarrollar ahora en las siguientes placas, pero fui eligiendo de los diferentes apartados de este capítulo algunos conceptos principales y que me parece que son ordenadores en cuanto a esta compleja significación a la cual remite el símbolo del mandala. Es decir, los conceptos que están arriba en amarillo de alguna manera son como títulos que nos permiten empezar a abordar este concepto, que nos llevan al concepto del mandala, y los restantes conceptos, que están en 3 colores diferentes, marrón, celeste y abajo verde, tienen que ver con los apartados que vamos a ir desarrollando y que también remiten en esos colores, por eso los mencionaba, a las placas correspondientes que también van a estar en sintonía con ellos. Bien, vamos a empezar a desplegar aquello que estaba presente ahí en ese mapa conceptual. El mandala tiene que ver con un símbolo que implica una lógica global de articulación de todos sus elementos. En el caso de una carta natal, signos, planetas, casas, aspectos, etc. Delimita, dice el autor, un espacio sagrado. ¿Por qué delimita un espacio sagrado? Bueno, porque el mandala remite a la totalidad, ¿sí? Es un símbolo que tiene que ver con la totalidad. Vamos a ver de qué manera. Es clave en cómo se organiza la sintaxis, las leyes de asociación de los elementos que incluye, en tanto que espacio, que simboliza la totalidad. Tiene que ver con la relación entre el círculo y la cruz, es decir, lo infinito, que estaría dado por el círculo, y lo infinito y amorfo, que tiene que ver con el círculo, el cielo, y lo que tiene límite, la materia, que estos dos últimos conceptos tienen que ver con la cruz, ¿sí? La cruz remite a 4, a un cuadrado, la energía estabilizada como forma, y en ese sentido hay una analogía con el signo de cáncer y con el simbolismo, dice Caruti, de la crucifixión. Además, el mandala tiene que ver con, y esta tensión entre el círculo y la cruz, con la entrada de lo infinito en la forma. El cielo en la materia, lo infinito en lo finito, en una relación única y que distingue energía y forma. Esto me parece interesante en el sentido de algo que los que vienen viendo los videos anteriores, incluso entre las diferentes listas de reproducción, estoy abordando, que tiene que ver con la antinomia materia-espíritu, la deconstrucción de esa antinomia. Aquí vemos en esta última frase el cielo en la materia, lo infinito en lo finito, como forma parte, ¿sí?, esa relación de esa deconstrucción de aquello que en general se nos presenta como antagónico, como separado, como excluyente. También esta tensión entre el círculo y la cruz tiene que ver con el enigma de los antiguos, dice el autor, de la cuadratura del círculo. La forma material reproduce la totalidad celeste sin que haya contradicción entre cielo y tierra, entre energía y forma. La carta natal es un mandala. Es un mandala porque tiene que ver con esta forma circular que remite a la totalidad y dentro de la cual va a haber diferentes emplazamientos, ¿sí?, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que se llama las casas, ¿sí?, dentro de la carta natal, la distribución de los planetas, las relaciones entre ellos, es decir, esta tensión, esta
relación entre el círculo y la cruz, entre lo que está distribuido. Ahora estoy adelantando algo que ahora vamos a ver, que tiene que ver con la relación centro-periferia, lo que está distribuido en la periferia y lo que remite a un centro. Me estaba adelantando un poco. Es un símbolo que aparece espontáneamente en el psiquismo cuando hay contacto entre la conciencia habitual y un nivel de totalidad, es decir, el símbolo del mandala. Cuando el ser humano funda, cuando organiza algo que remite a la totalidad, necesita simbolizar un centro que ordene una potencialidad global. El mandala es un espacio ritual, todas las plazas de las ciudades son mandalas y son el punto de partida de una fundación urbana. Aquí lo que vemos es que entonces el mandala remite a un principio de orden, que permite, ¿sí?, una articulación y que remite necesariamente a un centro. El símbolo del sol también es un mandala. Es manifestación del psiquismo humano profundo y evoca un estado integrado de conciencia. Muchas veces dibujar o pintar mandalas ayuda a la recuperación del equilibrio ante desequilibrios psicológicos. Bien, esto en lo terapéutico muchas veces es un recurso importante. Esto que aquí aparece, ¿no es cierto? Aquello que tiene que ver con dibujar o con pintar mandalas y la relación que tiene esto con el equilibrio, la sensación de orden. Dibujar mandalas tranquiliza porque remite a un nivel en que es trascendida la fragmentación y el desorden de la conciencia superficial. Bien, aquí entramos entonces a otro apartado de este capítulo relacionado con el mandala. Se llama Leyes del Mandala. Es un símbolo de totalidad y de integración. Nunca habla de fragmentos. Está organizado radialmente con centro y periferia. Lo que está en el centro es exactamente lo mismo que lo que está en la periferia, solo que en otro estado. Implica el mandala un despliegue de un centro en la periferia y la disolución de la periferia en un centro. Es decir, que aquí lo que tenemos es un movimiento constante, es decir, no se puede pensar a un mandala en un sentido estático o en un sentido lineal tampoco, sino que estamos en presencia de un movimiento permanente, recursivo, en el cual hay, por un lado, un despliegue, algo que se desenrolla, digamos, en las diferentes partes de la periferia, pero también una reabsorción hacia el centro. Esta dinámica de despliegue y de reabsorción tiene que ver con gran parte de lo que va a desarrollar el autor a lo largo de todo el libro. En la periferia, el centro se encuentra en estado de forma. Son múltiples las formas necesarias para dar cuenta de la energía, porque la energía, lo ilimitado, no cabe en una sola forma, siendo esta excluyente por definición. Aquí empezamos a ver entonces la relación que hay entre la forma, aquello que está en la materia, ¿no es cierto?, y la relación que tiene eso con lo que está en el centro, con lo ilimitado. La forma siempre deja afuera algo de la totalidad, que deberá manifestarse en otras formas complementarias. La periferia es el nivel más estable, el centro el nivel más vivo. También esta tensión o este complemento entre lo estable de la periferia y lo vital del centro va a tener que ver con una dinámica psicológica
de crecimiento, de despliegue y sobre todo de integración que está relacionada con lo heterogéneo que se encuentra en la forma desplegada y cómo eso heterogéneo implica un desafío psicológico de integración en cuanto a poder expresar aquello que nos conforma. Me estoy adelantando un poco, pero me parece interesante empezar a abordar esa dinámica psicológica en tensión con lo energético. Bien, una placa de frase, ¿sí? En el centro está la totalidad y desplegada en la periferia está esa misma totalidad en cuanto multiplicidad. Un poco esta frase resume algunas cosas que ya empezamos a ver y que vamos a seguir complejizando. En todo mandala está sucediendo la manifestación y la consumación simultáneamente, como una doble hélice, una que abre y otra que cierra. Aquí hay una analogía con el caduceo de Mercurio. Aquellos a quienes les interese este tema, el último video que hice trata justamente sobre Mercurio, sobre la mitología y psicología de Mercurio, desde seminarios de Howard Sasportas, donde también aparece desplegado el símbolo del caduceo. Bien, con sus dos serpientes entrelazadas, que son una misma totalidad complementaria en movimiento. El pulso del mandala entre la unidad, vacío generador, una unidad amorfa, que tiene que ver con ese centro del que les hablaba anteriormente, y la multiplicidad de formas entonces desplegadas en la periferia. Traducir, encontrar las lógicas de transformación entre el estado profundo, sintético, de la conciencia y el estado superficial, atrapado en la multiplicidad concreta del pensamiento verbal, es nuestra dificultad. Aquí aparece por primera vez mencionado algo que tiene que ver con lo que hace tensión a la lógica epistemológica de lo astrológico, lo que pone una dificultad, que tiene que ver con nuestro tipo de pensamiento verbal y secuencial. Esto va a aparecer en otros momentos también de este libro, en otros capítulos, y es uno de los nudos más importantes y más complejos para ver esta tensión y también encontrarnos con algunas herramientas para ayudar a ese equilibrio, ¿sí? Al equilibrio que tiene que ver por un lado con el pensamiento verbal y secuencial conocido, con otro tipo de abordaje en el cual ese pensamiento verbal no se absolutice y no ponga diques, digamos, ¿no es cierto?, para otros tipos de registros que también forman parte de lo enriquecedor y de lo que permite una integración. Cualquier movimiento en una dirección tiene que estar compensado por el movimiento en la dirección contraria. Es decir, esto remite al equilibrio dentro de una totalidad. Bueno, esto tiene que ver con la noción de polaridad, ¿sí? La noción de polaridad desde una perspectiva no excluyente, sino desde una perspectiva de equilibrio y justamente de integración. No hay en el mandala la posibilidad de una dirección autónoma, unilateral, independiente de las demás. Esta sensación de que algo puede ser autónomo y unilateral, en realidad es una ilusión de la conciencia que está identificada con la forma, ¿sí? Todas las direcciones de la periferia son sincrónicas y necesarias las unas con las otras. Aquí ya estamos entrando de lleno dentro de lo que es la dimensión holística, ¿sí? El pensamiento holográfico, en el cual
hay una imbricación y una relación sincrónica, como dice el autor, de los diferentes elementos. Todo mandala alude al principio básico de conservación de la energía. Y ahí aparece entonces la imagen, está en sintonía con la imagen de la serpiente que se muerde la cola como símbolo de la lógica mandálica. Bien, aquí aparece nuevamente el tema de los condicionamientos del pensamiento verbal, ¿sí? Que es externo al espacio mandálico y que violenta, dice Caruti, el estado de conciencia que el mandala simboliza. Es decir, cuando dice que violenta el estado de conciencia que el mandala simboliza, obviamente lo que está diciendo es que pone un obstáculo, ¿sí? Como decía antes, un dique, a la afinidad que tiene que ver con lo mandálico. Está expresándose el misterio de una totalidad que se diferencia en el mandala y no la dramática de lo separado que pugna por relacionarse. Es decir, que más allá del paradigma conocido y validado del conflicto, de la tensión entre dos instancias antagónicas o excluyentes, lo que dice Caruti es que aquí lo que se expresa en realidad es el despliegue, ¿sí?, de una totalidad que se va diferenciando y que se va expresando en diferentes formas, ¿sí?, como decía antes, en la multiplicidad. La realidad es holográfica, el mandala es un símbolo para que la conciencia aprenda a pasar de un estado a otro, es decir, del estado de fragmentación, el estado de separatividad, ¿sí?, conocido, al estado de integración y de equilibrio dentro de esa integración. Dado que esta, sigue la frase, dado que esta tiende a hechizarse con los fragmentos aislados separados. Ahí sería tiende, ¿sí?, la palabra. Bien, leyes del mandala dentro de la carta natal. Dice entonces, el ser de una persona está en el centro del mandala o en la totalidad de la periferia, ¿sí? Esto está en sintonía con lo que mencionaba antes acerca de ese despliegue y esa reabsorción, ¿no es cierto? Sin embargo, los seres humanos tendemos a hacer identidad en un fragmento de la totalidad, ¿sí? Esto tiene que ver con la dinámica psicológica de identificaciones y rechazos. En el momento de un nacimiento se manifiesta un campo energético vincular, del cual el bebé es el cuerpo, pero que va más allá del cuerpo. La carta natal como sistema energético es el cuerpo y sus vínculos. Es decir, el cuerpo, lo que va a tener que ver también posteriormente con el desarrollo de la conciencia, por un lado, está enmarcado, está vinculado a un campo energético justamente vincular, que va a producir, que va a ayudar, que va a estimular la integración del centro, de ese centro al cual se refería el autor en los primeros apartados, ¿sí?, lo que tenía que ver con la totalidad en el centro del mandala. Cada cuerpo es un espacio vincular y cada instante energético también lo es. El psiquismo autocentrado es el que simplifica el cuadro y no permite ver la trama subyacente. Bien, el psiquismo autocentrado como una instancia necesaria, pero una instancia dentro de un ciclo mayor, en el cual lo que va a requerir es una integración y un equilibrio, justamente son las dos palabras que se van repitiendo bastante,
que ayude, que facilite, ¿sí?, aquello que se nos presenta como externo. Otra de las antinomias que va a cuestionar y que va a deconstruir fuertemente toda esta epistemología es la antinomia interior-exterior, ¿sí? Hay algo que va a tener que ver con relativizar aquello que se nos presenta como externo, ¿sí?, ponerle como comillas a esa palabra, y ver cuáles son los canales de comunicación y de vínculo entre lo interno y lo externo. Bien, leyes del mandala dentro de la carta natal. La constelación del instante del niño no está separada de los demás instantes constelados, o sea, hay algo que va a tener que ver con una composición siempre en movimiento, con algo que está en red, ¿sí?, con un continuo, si lo relacionamos con, o por lo menos yo lo relaciono con Leibniz y con los conceptos que vimos en uno de los videos anteriores acerca del continuo en Leibniz. A partir del nacimiento y durante su desarrollo, sigue presente en todo momento este campo energético, gatillando situaciones, atrayendo individuos, generando vínculos en los cuales está instante a instante la totalidad de la energía, ¿sí? Bien, esto tiene que ver un poco con lo que les adelantaba recién en cuanto a la deconstrucción de la antinomia interior-exterior, ¿sí? Lo que aparece como externo, en el sentido mismo de los vínculos y de las situaciones de vida, va a tener que ver entonces con aquello que se da en estado de forma, ¿sí?, de diferentes formas, una multiplicidad de formas, pero que remite a ese centro en el cual se encuentra la totalidad, ¿no es cierto? El cuerpo del niño como punto focal de ese campo energético vincular es esa vibración que implica su propia energía. Tiene que vivirla y crecer en y con ella. Aquí aparece la palabra vibración, que es muy importante también dentro de esta epistemología y que vamos a ver que se va a ir reiterando. Hay una presencia energética, algo que vibra y que es constante y que va a ir dividiendo esas vibraciones en el campo energético que genera. La energía se encuentra consigo misma en la interacción de todos los cuerpos, personas, acontecimientos que necesita para expresarse en toda su complejidad. A esa situación, o sea, al campo energético, le sucede que nace ese niño. Aquí lo que aborda en esta frase es algo que tiene que ver con otra concepción del tiempo, ¿no es cierto?, del tiempo y del espacio en esta epistemología. El tema es no privilegiar un punto focal, sino darse cuenta que de todos los ángulos que constituyen un acontecimiento. Bien, y este último apartado de este primer punto, ¿sí?, que se llama el mandala, este último apartado se llama polarización y psiquismo. El nivel de la forma, la conciencia que recibe la vibración energética, reacciona a esta energía. ¿Sí? Aquí lo que empezamos a ver aquí es el camino, ¿sí?, el camino que tiene que ver con la conciencia y la integración de la conciencia. Habrá vibraciones de sí misma con la cual se identifica y otras que rechaza. No las puede absorber, o sea, no las puede absorber todas, porque aún no está madura para ello. El psiquismo crece polarizando en nuestro campo energético. Soy esto y no soy aquello. Es decir, que va a haber aspectos de mí mismo con los cuales me voy a identificar, me voy a sentir en sintonía, me van a resultar familiares,
y otros aspectos que por diferentes motivos me van a dar una sensación de algo extraño, de algo ajeno, de algo que me produce una sensación de distancia, de temor, con aspectos que pueden resultar amenazantes. Entonces por eso aparece ya esta polarización, ¿no es cierto? Y dice esta última frase, ¿no es cierto? Que la repito: el psiquismo crece polarizando en nuestro campo energético. Ahí entonces, en esa frase ya aparece la tensión entre lo energético y lo psicológico, la dinámica psicológica. Sensación de yo, hay un molde de repetición, de fijación entre mi energía y mi psiquismo. Es una cristalización. O sea, el yo, lo que vamos a llamar el yo, es una cristalización de todas aquellas pautas en las cuales me voy identificando y que voy tomando como propias, ¿sí? Proceso de identificación que tiende a marcar adentros y afueras. Dentro del gran sí mismo, el gran sí mismo con mayúscula es aquello que tiene que ver con la totalidad. Es un concepto que trabaja, entre otros, mucho, lo trabaja Jung. Dentro del gran sí mismo se recorta un pequeño yo. O sea que desde lo psicológico no estoy en la totalidad de la carta natal. Se empieza a constituir una historia dentro de la vibración constante de la carta natal que se basa en identificaciones y rechazos. En cada nueva manifestación cíclica de energía tenemos un nivel energético que se manifiesta indiviso como totalidad adentro-afuera y un nivel cuerpo-conciencia que recibe y experimenta esa energía en tanto dividida. La estructura energética va esculpiendo la estructura psicológica. Esta última se ve, sería ahí, como una autoprotección hacia la propia energía. En la conciencia que voy creando de mí mismo hay un proceso de fascinación, idealización, identificación de ciertos aspectos y al mismo tiempo la negación del resto de mi energía. La estructuración de mi personalidad como polarización de mi campo energético, se crea un falso adentro, una falsa identidad. Desde lo energético no soy quien creo ser. Bien, aquí estamos viendo entonces la complejidad de este proceso en el cual me voy apropiando lentamente de partes de aquello que constituye la totalidad de mi ser, y esto es necesariamente un proceso gradual en el cual no es posible desde el principio identificarme con todo aquello que desde lo heterogéneo y desde la multiplicidad me constituye, sino que es un proceso complejo y que se va dando gradualmente. Nos fijamos en una autoimagen, nos cristalizamos y no nos dejamos recrear por el centro del mandala. Bien, esta frase tiene que ver entonces con todos aquellos, con todo aquello que tiene que ver con la rigidez, con la cristalización, con aquello que nos detiene en un punto fijo. Por un lado, la construcción de una autoimagen es necesaria en la dinámica psicológica, pero cuando esa autoimagen se rigidiza demasiado, hay algo que tiende a poner un punto de inercia y un punto de bloqueo, ¿sí? Aquello que implica la renovación y la recreación y cierto cuestionamiento necesario en un momento, ¿sí?, de esa autoimagen para poder justamente, como dice Garuti, recrearlo. La experiencia trae siempre una nueva dosis de mi propia energía en una nueva configuración cíclica. ¿Sí? La noción de ciclo
¿sí? También es muy relevante para esta epistemología. La noción de ciclo, antes les mencionaba, una dimensión del tiempo distinta, ¿sí? Tiene que ver con esta dimensión cíclica que deconstruye, que interpela la noción lineal del tiempo. O sea, la visión del tiempo como algo lineal y vacío, ¿sí? El tiempo para esta epistemología se va a ir desplegando en ciclos y además el tiempo va a ser portador de cualidades, ¿sí? No va a ser un espacio neutro, vacío. Si pudiera, sigue la frase de la placa, si pudiera estar instalado de manera tal que pudiera absorber la energía que trae esa experiencia, después de ella soy realmente otro, respecto de lo que era antes. Soy una conciencia en constante renovación de sus identificaciones, rechazos, dentro de un campo energético de patrón constante, y tiene que ver con lo que les decía recién de la cualidad del tiempo. Entonces, repito, dentro de un campo energético de patrón constante y con diferentes niveles de manifestación. El campo energético repite de igual manera que el espejo repite mi cara. Un nuevo estado de conciencia llevaría a poder tolerar el espejo completo. Esto implica que evidentemente tendré que soltar aquello con lo que me he identificado, que me obliga a rechazar lo que no puedo tolerar de mí. Y que surgirá, entonces, un modo totalmente nuevo de vincularme con los otros. Bien, entonces lo que estamos viendo aquí en este proceso complejo tiene que ver con la transformación que implica lo vincular, ¿sí? O sea que es desde el paradigma conocido que tiene que ver con la causalidad, serían las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Sería causa y consecuencia, esa transformación, en aquello que tiene que ver con lo vincular. Porque dice un modo totalmente nuevo de vincularme con los otros, ¿sí? Cuanto más se estabiliza la estructura en una cierta identidad, tanto más el resto del campo energético reitera la vibración excluida, que entonces aparece como destino recurrente. Bueno, esta frase es muy importante en cuanto que lo que grafica tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? La compensación necesaria de lo energético. Entonces, a mayor rigidez identitaria, mayor reiteración de aquello excluido, ¿sí? Desde lo vibratorio. Y que esto aparece como algo que viene de afuera, por eso dice de algo que viene como destino, ¿sí? Y esta frase también en sintonía con eso mismo, lo que aún no está recorrido e integrado en mí, tiene que estar afectándome fuera de mí. Lo que crece, identificado, lo que creo ser, el yo, puede estar rechazando sistemáticamente lo que soy. Pero también puede ir abriéndose, tomando contacto y dejándose abrir. Es decir, aquí vemos como el dilema de las dos formas posibles, ¿sí? de evolución en cuanto a lo identitario, a la identificación. Por un lado puede haber una rigidez en la cual se rechaza sistemáticamente aquello que soy pero que todavía no reconozco, o también puede haber otra forma que implique una posibilidad de apertura y de descubrimiento también, ¿no es cierto? En cuanto a partes desconocidas que voy descubriendo, que voy aceptando y que voy integrando en cuanto a lo que me constituye.
Dice, hay algo que está presente desde el principio y que de alguna manera es recurrente e integrado. Habrá una pulsación desde el psiquismo que surge de ese cerrarme para estabilizar y de ese abrirme para incorporar. Bien, esa última línea me parece muy descriptiva de gran parte de todo este proceso del cual vengo hablando las últimas placas, ¿sí? Cerrarme para estabilizar, abrirme para incorporar, como dos instancias complementarias y necesarias en cuanto al recorrido psicológico. Hay un ritmo, un pulso, hasta que eventualmente el cuerpo en sus vínculos pueda expresar lo que la energía es. Nuestra lógica habitual es causal, es una dirección, o sea, unidireccional. La astrología no nos va a permitir sostener causalidades unidireccionales, no nos va a permitir privilegiar un punto de vista. El afuera es el destino de uno y viceversa, todos codestinamos. Aquí aparece de manera muy interesante la noción de red, ¿sí? En esto que dice todos codestinamos. Lo que tenemos es una red que coexiste, ahí está, en simultáneo. Durante el despliegue de una vida está presente una vibración, eso vive, vibra, eso genera, y en eso voy creciendo. Ahí pondría el énfasis en la palabra en, ¿sí? Cuando dice y en eso voy creciendo. ¿Qué capacidad de apertura tiene ese cuerpo y esa conciencia a esa matriz vibratoria vincular? Es toda la cuestión. Bueno, y como frase final de todo lo que desarrolla en este capítulo llamado el mandala, aparece como si fuera una fórmula, ¿no es cierto?, en la cual la energía remite entonces a aquello con lo cual, por un lado, me identifico, es decir, la autoconciencia, lo que yo mismo digo que soy, y aquello que en principio siento que viene de afuera, pero que también me constituye, me pertenece y que forma parte de un aprendizaje, ¿sí? Y que aparece con la palabra destino, ¿sí? Por eso autoconciencia más destino. De hecho, gran parte, lo vamos a ir viendo, de la dinámica del ascendente tiene que ver con ese recorrido de aprendizaje, es decir, de encuentro primero y de integración después de una cualidad, ¿sí?, de una cierta energía. Bien, aquí tenemos nuevamente entonces el mapa conceptual que vimos al principio, pero digamos ya recorrido el contenido en detalle en las placas. Entonces hay algunas frases que remiten a cada subtítulo, algunos conceptos que fui eligiendo para ver gráficamente. Como siempre, ahí vamos a ver ahora el segundo capítulo del libro, que se llama La Matriz Zodiacal, y acá les estoy presentando el mapa conceptual correspondiente a ese que fui haciendo, correspondiente a ese capítulo. Arriba a la izquierda dice limitación en el lenguaje a la hora de aprender astrología, por si queda esa parte tapada. Bien, lo que les iba a decir entonces es que para todos los capítulos que vamos abordando, lo que yo recomiendo, y para el libro en general, es la lectura del libro mismo, ¿sí? Que por supuesto que está desarrollado de manera mucho más extensa, más rica, más puntual. Esto es una selección, una elección que voy haciendo de aquello que me parece que voy eligiendo para transmitir, ¿sí? Bien,
Entonces vamos a ir abordando este segundo capítulo, la matriz zodiacal, en donde va a aparecer, bueno, justamente lo zodiacal como una matriz holística. La palabra matriz ahí es muy importante, tiene que ver con aquello que remite a la totalidad, está en sintonía con la lógica mandálica que vimos recién. Y lo que va a comenzar Caruti marcando en este capítulo es aquello que presenta un obstáculo para nuestra conciencia en relación a identificarnos con todo lo que se presenta en términos sincronísticos, en términos de matrices, de patrones, y que esa dificultad tiene que ver entonces con el tipo de pensamiento y de lenguaje que nos constituye. Por eso la primera frase dice: la gran dificultad para aprender astrología está dada por la presencia hegemónica en todos nosotros del pensamiento lineal que procesa secuencialmente en términos de causalidad unidireccional. Este nivel de la mente surge de la identificación con la forma, del que piensa y se concibe como un sujeto, como forma separada de todas las demás, y recorte de las formas del mundo, abstraídas del contexto en el que aparecen y de las secuencias recurrentes, es decir, ciclos, en las que se manifiestan. Bien, entonces lo que estamos viendo aquí es el punto de inercia a aquello que tiene que ver con la percepción holística, ¿sí? Nuestra mente concreta se siente insegura en el mundo de los contextos, estructuras, patrones y matrices, y busca aferrarse a la existencia de formas separadas y relaciones lineales, ¿sí? Este es el tipo de pensamiento entonces habitual para nosotros. Un ejemplo de nuestra dificultad para ver una estructura en despliegue secuencial tiene que ver, dice Caruti, con la estructura gusano, crisálida, mariposa, y marca como algo muy significativo en este sentido que no tenemos una palabra para designar ese proceso de transformación, ¿sí? Por eso dice, no tenemos una palabra para designar eso que se metamorfosea. Es decir, el lenguaje lo que hace en general es fijar, definir, separar, pero ante aquello que tiene que ver con un movimiento de transformación, el lenguaje presenta entonces, sus partes de dificultad, de límite, ¿sí? Esa limitación en el lenguaje es decisiva a la hora de aprender astrología. El zodíaco trata de un proceso único en el cual la energía se manifiesta en una serie de fases que implican formas discernibles. Estas son vehiculizaciones, encarnaciones de ese proceso. Entonces, el zodíaco también como patrón energético global en el cual sus fases, signos, se encuentran mutuamente implicados. La matriz zodiacal es creadora, significadora, de diferentes niveles de realidad. Esto abarca desde lo muy abstracto hasta densificaciones concretas isomorfas entre sí. Bien, acá estamos en un punto de extrema riqueza en cuanto a la percepción de la matriz zodiacal. Esto último, ¿no es cierto?, que dice que abarca desde lo muy abstracto hasta densificaciones concretas, tiene que ver con gran parte de lo más complejo y lo más rico de esta epistemología, porque y de lo que hace también tensión con este pensamiento lineal y este tipo de pensamiento que nos constituye y de lenguaje secuencial. Vamos a ver algunos ejemplos en las placas siguientes de eso, pero quería detenerme un poco en esto que marca aquello del isomorfismo, ¿sí? Aquello que desde diferentes planos, ya sea más o menos abstracto, más o menos concreto, remite a una misma lógica, ¿sí?,
que los abarca. Bien. Y ahí tenemos algunos ejemplos que vamos a empezar a ir viendo. Entonces, desde lo más abstracto a lo más concreto, zodíaco, patrones energéticos, arquetipos, cualidades psíquicas, cuerpo, personas, vínculos, acontecimientos, mundo animado e inanimado. Entonces, tener en cuenta esto, ¿sí? Esto que se presenta como la isonomía entre estos diferentes campos, implica no reducir la astrología al mundo del psiquismo. Lo humano es solo un nivel particular de manifestación o significación astrológica. El zodíaco es un sistema vibratorio en el cual cada una de sus zonas, como si fueran los trastes de las cuerdas de una guitarra circular, vibra de una manera específica. Después va a haber otra referencia, ¿sí? Otra alusión a la música en lo que vamos a ir viendo. A la música en tanto, lo que tiene que ver con lo vibratorio y lo que tiene que ver con la proporcionalidad que remite a una totalidad, ¿no es cierto? Al vibrar, cada una en su nota, materializa formas ligadas a esa cualidad en particular. Bien, y un ejemplo entonces de esta isonomía entre diferentes campos más abstractos o más concretos en relación a los signos, ¿sí? Entonces dice Cáncer, por ejemplo, es matriz significadora o proporción creadora de cuevas, huevos, casas o personas cálidas y maternales. Escorpio lo es para pantanos, excreciones, psiquiatras o todo tipo de curadores, etc. Bien, y aquí llegamos a otro apartado dentro de este capítulo, ¿sí? Que se llama el orden implicado en la manifestación. La noción de orden implicado es también otra de las características que me parecen centrales de esta epistemología, y vamos a ver ahora con qué tiene que ver. Dice: el zodíaco, como estructura sincronística y secuencial, es una estructura implícita en su propia manifestación. Nos muestra un espacio que es un tiempo y viceversa. Es decir, espacio y tiempo no se presentan como separados, como antagónicos, sino que se presentan como estructuras que se dan al mismo tiempo, ¿sí? Y que remiten necesariamente una a la otra. Aparece secuencialmente, pero está implícita estructuralmente. Hay una coherencia sincronística entonces y una secuencia lógica entre un signo y otro. Todos los signos están implicados en aquello que están en manifestación en un momento dado. Uno de los ejemplos que utiliza Caruti tiene que ver con los diferentes tipos de lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje al cual estamos habituados, el alfabeto incluso, tienen que ver con aquello que se encuentra separado, por ejemplo las letras del alfabeto, que tienen una significación en sí misma, o sea, como algo lineal, pero que no remite, ¿sí?, a una totalidad, o no remite dentro de cada letra del alfabeto, no está implicado todo el alfabeto mismo. En cambio, en aquello que tiene que ver con la epistemología ligada a un orden implicado, necesariamente, y en este caso al zodíaco, necesariamente en cada uno de los signos, dice Caruti, están implicados todos los demás, ¿sí? Están supuestos todos los demás, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Algunos ejemplos que van más allá del zodíaco mismo, ¿sí? Algunos ejemplos de orden implicado.
Dice la noción de orden implicado en la manifestación aparentemente aleatoria tiene que ver con la inevitabilidad de los ciclos y codeterminación de impulso y estructura. Un ejemplo epistemológico de esta lógica de orden implicado en despliegue secuencial es la tabla de Mendeleev, es decir, la tabla periódica de los elementos. Ahora vamos a ver por qué. Todos los elementos que constituyen la materia viva del universo, ahí dice la materia del universo, responden a una matriz que contiene las posibles combinaciones entre electrones, protones y neutrones. No existe ningún componente de la materia que no responda a la lógica de las estructuras atómicas. Esto es así previo al descubrimiento material de cada elemento. Antes de que fuera percibido sensorialmente el plutonio, por ejemplo, se sabía que tenía que existir. Existía un orden lógico o mental, desde el principio del universo, en el momento en que éste se manifestó como electrones, protones y neutrones, o aún antes como quarks. Es decir, el descubrimiento de Mendeleev, ¿sí?, y aquello que tiene que ver con la tabla periódica, implica algo que tiene que ver con lo estructural y con lo sistémico, y que va más allá del descubrimiento material en el tiempo de cada uno de esos elementos. Por eso esta noción de orden implicado. Si la manifestación es esta, estructuras atómicas, el plutonio está implicado, no importa que se materialice 5.000 millones de años después. Nunca se vio a ese elemento en particular, pero tiene que estar en algún lugar en el espacio o en el tiempo. La frase sería: si se manifestó el helio, en algún momento habrá cadmio, zinc, uranio y todos los demás. La primera manifestación y la totalidad de la estructura son simultáneos. El verdadero origen es la codeterminación del inicio y la estructura, acto y matriz. ¿Sí? En una parte del capítulo también hace una relación o remite dentro de lo que son los signos a la relación entre Aries y Virgo, ¿sí?, en cuanto a manifestación y estructura, en cuanto a acto y matriz. Es decir, la manifestación, el acto, remitiría al impulso, a la cualidad ariana del impulso, del comienzo. En cambio, Virgo remite a aquello que tiene que ver con una matriz, con lo sistémico, con aquello que da cuenta de un orden, ¿sí? El aparecer de lo más amorfo o puro impulso creativo inicial, lo masculino, es sincrónico a la existencia de la articulación de todos los demás pulsos, la matriz ordenadora, lo femenino. ¿Sí? De vuelta, esto que se da simultáneamente en cuanto a el impulso creativo inicial y aquello que tiene que ver con una matriz ordenadora. Otro ámbito donde podemos visualizar la presencia de la totalidad de la estructura en el mismo momento en que se manifiesta el primer aspecto de la misma es la música. Yo les adelantaba recién que la música entonces será otro ejemplo, ¿no es cierto? En ella todo empieza con el do, en el sentido en que las notas pueden ser 12 o 7 tonos con fraccionamientos de semitonos, y luego cuartos de tono y microtonos, pero, dice Caruti, dado el do, eso implica toda la música. En el primer sonido están presentes todos los demás. Incluso la música hindú, que es mucho más sutil, también arranca por un sonido que es el do, sa, ¿sí? Dice ahí entre paréntesis. Bueno, y en este capítulo entonces hace una recorrida energética desde Aries a Virgo, porque eso está en sintonía con lo que va a desarrollar después a lo largo del libro, que tiene que ver con
los ascendentes, ¿sí? De los primeros 6 ascendentes de Aries a Virgo. ¿Con qué tiene que ver entonces cada uno de los signos, de las cualidades zodiacales, como para ir poniendo títulos a cada uno de ellos? Va a decir, Aries implica el momento de liberación, de la energía amorfa, más allá del impulso, ¿sí? Y que al iniciar marca una dirección, decide la deriva de un proceso. La correspondencia, la imagen que va a estar en correspondencia con Aries, tiene que ver con el Big Bang, ¿sí? Esa imagen de estallido, de impulso, de energía, de algo que después va a encarnar en la materia, ¿sí? Que es el paso siguiente. Tiene que ver entonces con Tauro, en donde en Tauro aparece la aparición de lo receptivo, dice, pasaje del estado de energía pura al de masa. Implícita en la explosión inicial está su propia inercia, es decir, la imposibilidad de mantenerse en ese estado de velocidad y luminosidad, y la necesidad de acumularse en tanto masa, es decir, materia oscura con energía latente en su interior. Bien, entonces ahí tenemos los dos primeros signos y las cualidades principales que remiten a ellos, ¿no es cierto? El momento de liberación de la energía amorfa en Aries y la aparición de lo receptivo y de la inercia que implica la constitución de la masa, de la energía en masa en Tauro. Bien, un segundito que ya continuamos. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, ahí dice que Aries y Tauro están mutuamente implicados. Y tenemos Géminis, ¿sí? Géminis dice aparece la relación, la energía y la masa son una relación. Existe una estructura vincular que define estos dos estados, la relación entre polos y la verificación de que el universo es vínculo. Géminis además remite a una dinámica que es constante, que es infinita, la dinámica de creación en el sentido de vínculo, ¿sí? Dentro del universo. Y también esta dinámica de vínculo y de combinación, en realidad, tiene que ver con esta combinación de lo positivo y lo negativo a todos los niveles, ¿sí? A nivel nuclear y electromagnético, entre gametos a nivel sexual, entre energía y materia, como juego de fuerzas de atracción y repulsión, dice también como el 0 y el 1 de la inteligencia artificial, o como la conexión y desconexión de la sinapsis de las neuronas. Es decir, otra vez, ¿no es cierto?, lo que decíamos antes de la isonomía, de los diferentes campos también, desde lo que se presenta como desde lo más abstracto a lo más concreto, hay algo que tiene que ver con la misma cualidad, ¿sí? Con la misma vibración, en este caso la vincularidad, la dualidad, la relación constante entre polos, ¿sí? En este caso entre lo positivo y lo negativo, en el signo de Géminis. Entonces aquí en Géminis aparece el movimiento como relacional, como asociativo, de incesantes combinaciones. Los polos idénticos se repelen, es decir, hay una autodivisión allí, y se atraen los opuestos. Eso remite, dice Caruti, a una alta vitalidad e inestabilidad en las incesantes combinaciones. Y adelantando la cualidad que viene, el signo que viene, que es Cáncer, dice, para que aparezca una estructura más compleja, es necesario tiempo de estabilidad que implica excluir posibilidades. Es decir, en Géminis aparece un movimiento constante, una combinatoria constante de nuevas asociaciones, de nuevos vínculos, pero eso no permite que se desarrolle algo, ¿sí?, más complejo,
Para que ese desarrollo se dé, se necesita las cualidades que vamos a ver ahora, ¿sí? En el signo de Cáncer: aislamiento y límite para producir la posibilidad de que algo realmente nuevo ocurra, ¿sí? Estabilidad de relaciones y protección para que lo nuevo tome forma en su interior. Bien, en el signo siguiente, en Leo, a partir de esa protección, de ese aislamiento, de ese tiempo que permitió el signo de Cáncer, se manifiesta una diferencia que jamás hubiera podido estabilizarse anteriormente, ¿sí? En el primer paso, en el Big Bang, por su excesiva intensidad. El proceso entonces creó una diferencia estable que fue posible por el aislamiento que permitió la estabilidad. Esta diferencia estable es irradiante. Hay una vivencia de creación, hay una sensación incluso subjetiva de creación en lo humano, ¿no es cierto? En Leo hay una apropiación de la sensación de creación porque ésta se siente en su interior, se hace constante y se exterioriza. Un juego interior-exterior estable. Este es el pulsar del Sol, ¿sí? El Sol es el regente de Leo. Cada signo tiene un planeta regente. El Sol y la Luna, los luminares, también se consideran en este sentido planetas. Y Leo está regido por el Sol, así como Cáncer, ¿sí? Está regido por la Luna. Bueno, y finalmente Virgo, ¿sí? en la recorrida de este primer hemiciclo que va de Aries a Virgo, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver entonces con esta diferencia creadora, cuando descubre que participa de un orden que le es anterior y en el que siempre estuvo. O sea que en Virgo hay un descubrimiento, y ese descubrimiento tiene que ver con el lugar que ocupa en un todo mayor, en un sistema mayor. Por eso Virgo tiene que ver mucho con las funciones, con lo funcional en sí mismo, con el servicio, y también con la capacidad de observación, de discernimiento, y con una visión justamente sistémica, ¿no es cierto? Aparece el orden mental en el sentido de universo de información totalmente desplegado. La matriz se hace autoconsciente. Y ahí hace una relación con las efemérides. Las efemérides es aquello que va describiendo el movimiento de los planetas, ¿sí? Día por día, mes a mes, los cambios que van realizando. Entonces por eso dice la línea de efemérides localizada por el sistema de casas, que es mi carta natal, ahí pone las comillas en la palabra mi. Estaba implicada en la lógica de las órbitas del sistema solar desde hace miles de años. Aquí vemos un ejemplo muy puntual y muy concreto de orden implicado, ¿sí? El concepto que vimos anteriormente. Ese orden preexiste como una trama organizada entre todos los instantes anteriores y posteriores. Bien, aquí tenemos nuevamente el mapa conceptual ligado a este capítulo, a este segundo capítulo que se llama la matriz zodiacal. Y aquí lo vemos entonces también, como hicimos con el primer capítulo, después de haber visto desplegadas las placas en relación a el contenido conceptual. Bien, y finalmente vamos a ver el tercer y último capítulo que elegí para este video, que se llama El Ascendente, ¿sí? Dentro de lo que es el libro, es decir, este primer libro, este primer tomo de los dos que constituyen el libro,
lo que hace después es en cada capítulo desplegar la significación del ascendente en cada uno de los signos, en este primer tomo de Aries a Virgo, que son los signos que vimos recién. Pero antes, en este capítulo, empieza a dar algunos primeros conceptos en cuanto a la lógica del ascendente en sí mismo, ¿sí? De qué significa el ascendente. Dice, la manifestación de una energía implica su opuesto complementario y la consumación de aquella de la cual proviene. Esto tiene que ver con lo que veníamos viendo antes en relación a la matriz zodiacal y en relación a las primeras descripciones de los signos. Por ejemplo, para dar un ejemplo de esta primera frase, podríamos decir que Tauro es consecuencia de la consumación del signo anterior. En ese caso sería Aries. O sea, la consumación de Aries lleva a Tauro. Y además Tauro implica, ¿sí?, un eje con su opuesto complementario, que en este caso sería Escorpio. O sea que habría una relación directa entre esos dos signos, ¿sí? En el caso de Tauro sería la consumación de Aries entonces y la polaridad complementaria con Escorpio. Esto mismo que dije recién, acá lo hemos desplegado en otra frase, cada signo se hace comprensible en relación a su opuesto, polaridad, y al que lo precede, secuencia. ¿Sí? En relación al ascendente, esto implica la casa 12, perdón, la casa 7 y la casa 12. ¿Por qué implican estas dos casas? Bueno, son 12 casas que tienen que ver con la estructura de casas dentro de la carta natal, y el ascendente implica el punto en el cual comienza la primera casa, ¿sí? La casa 1. Por eso, la misma lógica que abordaba recién en cuanto a los signos se aplica en el caso de las casas y particularmente del ascendente. La consumación de la casa 12 va a dar lugar a que se exprese el ascendente, y a la vez el ascendente va a estar implicado por polaridad con su casa complementaria, que sería la casa 7. Para dar cuenta del movimiento real, deberemos pasar primero de signos a polaridades y de estas a cruces, desembocando en la dinámica de las tres cruces como síntesis zodiacal. Bien, esto ya implica entonces, en esta frase, al implicar las cruces, está implicando lo que en astrología se llama aspectos, que son las relaciones angulares entre los planetas, que también se puede ver entre las casas, esa misma lógica, y estaría dado por lo que se llama, dentro de esa lógica de aspectos, las cuadraturas, ¿sí? El ángulo de 90 grados. Por ejemplo, los signos cardinales son los signos Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y esos son los signos cardinales porque tienen la distancia, ¿sí?, entre sí de 90 grados, de cuadraturas. Por ejemplo, de Aries a Cáncer, de Cáncer a Libra, de Libra a Capricornio y de vuelta de Capricornio a Aries. Lo mismo pasa con los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, y finalmente los signos mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Bien, entonces todo esto que decía recién es para dar cuenta de la lógica de cruces, ¿sí? Cuando dice, bueno, desembocando en la dinámica de las tres cruces como síntesis zodiacal. También dentro de esta misma lógica podemos hablar de los elementos, ¿sí? Hay 4 elementos dentro de lo que son la estructura de signos zodiacales que remiten a
a 3 signos, esa lógica entonces de 4 y 3. Los 4 elementos son, fuego, tierra, aire y agua. Y cada uno de esos elementos va a estar compuesto por 3 signos distintos, ¿sí? Fuego, Aries, Leo, Sagitario, tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, aire, Géminis, Libra y Acuario, y agua finalmente, Cáncer, Escorpio y Piscis. Bien, para dar algunos ejemplos de esta dinámica, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo gráfico de lo que hablábamos antes. La casa 1 es donde empieza el ascendente, implica la consumación de la casa 12 y la polaridad con la casa 7. El ascendente en nuestra conciencia, es nuestra conciencia la que fija el movimiento de la energía y separa cada signo zodiacal en espacios cuyas determinaciones aparecen como excluyentes de las demás. Esto tiene que ver con, en nuestra conciencia, lo que hablábamos anteriormente, como en general tenemos este tipo de pensamiento secuencial y lineal y separativo, también hace lo mismo con los signos zodiacales. Por ejemplo, cuando vemos la descripción de los signos en una revista, en un diario, está cada uno separado linealmente, como si fueran espacios absolutamente independientes, cada uno con características más o menos repetidas o convencionales, y eso lo que vela, lo que no está mostrando, es la interrelación, en realidad más que la interrelación, el orden implicado que suponen entre sí. Por lo tanto, una forma más afín con esa dinámica sería mostrarlos en su forma mandálica, ¿sí? En un círculo, en lugar de linealmente. Nuestro lenguaje cotidiano sobreenfatiza lo secuencial y oscurece lo sincrónico. Estudiar el ascendente por separado es necesariamente incompleto y debe ser tomado como un ejercicio inicial. Bien, esto último tiene que ver, lógicamente, con que este es el libro de ascendentes, y lo que está diciendo el autor es que no se puede separar o absolutizar el ascendente como algo justamente separado, sino que está implicado con todo el resto del mandala, ¿sí? Necesariamente. Muchas veces por cuestiones expositivas, pedagógicas, se hace necesario hacer un recorte, tomar un aspecto de lo que implica una totalidad, pero atendiendo entonces a esta epistemología, también es necesario, como hace acá Caruti, mencionar que es un recorte y que por motivos expositivos, como dice, como un ejercicio inicial, se dispone de esa manera. Dice, el núcleo básico de la astrología tiene que ver con mostrar la articulación estructural del afuera y el adentro, experiencia y psiquismo, destino y carácter. La energía zodiacal en sí misma es de un orden abstracto y genérico que se corporiza en experiencias a través de las casas y se focaliza en dimensiones internas a través de los planetas. Cada planeta significa al mismo tiempo una cualidad energética, una función sistémica, un arquetipo del inconsciente colectivo, una función e imagen psíquica personal, una zona del cuerpo, personas y vínculos, acontecimientos, objetos, animales, plantas, etc. Esto remite a la articulación interior-exterior y también remite a lo que hablábamos antes de la isonomía, es decir, de la relación que hay desde lo más abstracto a lo más concreto en aquello que tiene que ver con una cualidad, con una función, en este caso, en esta frase, con un planeta, con cada planeta. Las casas van a remitir a una cualidad energética de cierto tipo de experiencias,
objetivas entre comillas, hermanos, familia, hijos, etcétera, que la conciencia vive inicialmente como independiente de sí y que se le va develando a lo largo de su vida como constitutiva de su identidad. Cierta cualidad personal o subjetiva, entre comillas, comunicación, afectividad, autoexpresión, etcétera, aparentemente independiente de la experiencia que se va develando como constitutiva del mundo en el cual se vive. O sea que las casas tienen que ver con esa doble cualidad, ¿sí? Algo que en principio aparece como más objetivo, más ligado a la experiencia en el mundo, y por otro lado, algo como más personal o subjetivo en cuanto a las modalidades o formas en cuanto a esto, ¿no es cierto? Comunicación, afectividad, autoexpresión. En los dos casos el movimiento energético es uno solo, un continuum adentro-afuera. Dice, ¿de qué habla el espacio del ascendente, la zona de la casa 1 en la carta natal? Al ser una energía zodiacal que se manifiesta a través del espacio de las casas, significa que el centro del mandala irradia allí energía de un determinado signo que voy a experimentar en principio como externa a mí. Aquí lo que estamos viendo es esta dinámica de encuentro y de apropiación, ¿sí? De encuentro, de aprendizaje y finalmente de expresión que hablábamos antes, en este caso ya focalizados específicamente en la dinámica del ascendente. Aquí hay una diferencia muy importante que en un momento lo menciona Karuti, en cuanto, por ejemplo, a la vivencia del ascendente de la vivencia de la luna o el sol, ¿sí? Sobre todo, el contraste, en principio, podemos hacerlo con la luna. La luna es como la energía más conocida, como la energía de contención, de cuidado, incluso de supervivencia, como más básica, ¿sí? Aquellos a los que les interese, está el libro Las Lunas de Karuti, y también aquí, como les decía al principio, el video relacionado con ese libro que hice. El contraste que quiero marcar entonces es que en la luna hay algo que se da desde el principio como una familiaridad, como algo muy conocido. En cambio el ascendente va a aparecer al principio como algo ajeno, como algo, un punto de no identificación, ¿sí? Como algo extraño, y que la dinámica del tiempo va a implicar entonces un aprendizaje de esa cualidad como propia, y el desafío de integración implicaría expresar esa cualidad conscientemente, ¿sí? En ese recorrido de aprendizaje. Dice, por analogía con Aries, consiste en una irradiación amorfa de energía que se manifiesta en la totalidad de la existencia, da color a mi vida, es decir, las cualidades de la energía del ascendente. Aparece en escenas, las tiñe. Estoy envuelto constantemente en situaciones propias de esta energía, en un patrón holístico que incluye experiencias con todos los vínculos posibles y no con uno en particular. La energía se libera y crea campos energéticos, sucede. Es algo ciego que no implica autoconciencia. Por eso está en sintonía con lo que hablábamos, por ejemplo, en relación a Aries, ¿sí? Arquetípicamente, Aries y el ascendente, como casa 1, formarían parte de la misma porción zodiacal. Por eso tiene algunas analogías con Aries, el ascendente, en cuanto a su significación y en relación a esto que menciona de liberación de energía de forma ciega, es decir, de forma no consciente, que no implica autoconciencia. Un movimiento simbólicamente ariano, por lo tanto, es pura exteriorización, es acto puro pero sin autoconciencia previa, no es expresión ni identificación, aunque pueda ser visible para los demás que yo la irradio. Bueno, tradicionalmente se asocia al ascendente, en la astrología tradicional, con aquello que tiene que ver con el yo, ¿sí? Con la manifestación del yo en cuanto a
cómo me ven los demás, ¿sí? Esto entonces, este último oración, este último párrafo tiene que ver con eso. Puedo ser reconocido por las cualidades de mi ascendente por los demás, aunque lo más habitual, sobre todo al principio, es que yo no me reconozca, ¿sí? en esas cualidades. Bien. Este apartado se llama El ascendente, un viaje de la conciencia. Dice, como a esta energía la irradio espontáneamente, no la puedo reconocer en mí. La viviré como exterior, de manera que afuera, entre comillas, sucederán constantemente situaciones ligadas a la energía del signo ascendente y también aparecerán personas con las características de ese signo. Entonces, como un primer paso en este viaje de la conciencia, tiene que ver con darme cuenta que irradio esa energía y que ella está siempre alrededor. El paso siguiente será darme cuenta que no está simplemente rodeándome, sino que estoy interactuando con ella y experimentándola. O sea que forma parte de mí, ¿sí? Me siento atraído por personas con características de ese signo y aparecen en torno a mí situaciones simbolizadas por él. Bueno, muchas veces en relación a esa última frase, hay algo que tiene que ver con vínculos, con relaciones, ¿sí? Con personas que me traen de alguna manera la cualidad de mi propio ascendente, y muchas relaciones tienen que ver entonces con el aprendizaje que implica esa cualidad. Bueno, dice, mi vida es experimentar el signo ascendente hasta que en un determinado momento me identifico con él. Es un proceso gradual, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que soy yo quien lo expresa. Si llego a ese punto, la energía del ascendente estará para mí en el mismo nivel de autoconciencia que la del Sol. La única diferencia es que se nace expresando la energía del Sol y no aprendiendo a hacerlo, se aprende de sus consecuencias. Bien, esto está en relación con lo que hablábamos antes, que yo les decía, la relación del ascendente con la luna y con el Sol. La luna entonces estaría relacionada con esa parte más emocional, más que tiene que ver con las identificaciones primarias en cuanto a lo contenedor y lo afectivo, y el Sol en cuanto a aquello que tiene que ver con un sentido entonces de realización, ¿sí? De propósito, de realización, de expresión individual también. Por eso aquí articula en este párrafo la similitud que puede haber entre la identificación del ascendente con la identificación del Sol cuando hay un recorrido que se realiza de este aprendizaje acerca de la incorporación del ascendente. Bien, aquí una frase entonces: la energía del ascendente implicará un viaje de la conciencia, un aprendizaje que va de la irradiación, ¿sí?, a la autoconciencia, es decir, de la irradiación más o menos ciega, ¿sí?, a la autoconciencia. La matriz del ascendente. Con el ascendente entonces tienen que sucederme cosas para que yo descubra que esa energía me pertenece, que soy esa energía. La energía del ascendente remite a la totalidad del zodíaco y define la estructura de mi carta natal. Bueno, esto es por lo que dijimos antes, ¿no es cierto? Con el ascendente comienza la estructura de casas, es decir, da comienzo a la casa 1. Por ejemplo, si soy ascendente Sagitario, no es un agregado que sea casa 7 en Géminis, y en ese sentido no es una mera curiosidad interesante que me atraigan las personas alegres y juveniles. No es una casualidad, ya que si soy Sagitario ascendiendo, lo que me complementa es Géminis. Vivo el holograma Sagitario. Es decir, al tener el ascendente una cualidad específica, eso ya determina las siguientes cualidades, signos, en las casas siguientes. Es decir, si tengo ascendente en casa 1, si soy ascendente Sagitario, ¿sí?, que marca el inicio de la casa 1, necesariamente en la casa 2
voy a tener arquetípicamente el signo de Capricornio, porque Capricornio es el signo que le continúa a Sagitario. Y en la casa 7, es decir, la casa que tiene que ver con la polaridad, voy a tener la casa 7 en Géminis. La casa 7, la significación más, para poner un título de la significación de la casa 7, tiene que ver con aquello que me complementa, que me equilibra. Y es por eso que dice que con la casa 7 en Géminis, que es el opuesto complementario de Sagitario, lo que me va a atraer muchas veces tiene que ver con aquella cualidad de juvenil y de cierta alegría, personas que tengan esas cualidades, porque esas son algunas de las significaciones y de las cualidades que remiten al signo de Géminis, ¿sí? El ascendente es la puerta de entrada a la comprensión de esa totalidad que soy. Puedo captar a través de él la coherencia profunda que subyace a mi vida. Es de entrada de conciencia y de salida de la energía. La conciencia entra por el ascendente para comprender la lógica del mandala y la energía sale por el ascendente en el sentido de que se expresa y establece los patrones de mi vida. Bueno, eso también nos remite, nos grafica esta dinámica de movimiento constante, ¿sí? Cuando alude a esto de entrada de conciencia y salida de la energía. Un signo ascendente encierra en sí mismo un arquetipo o matriz. Implica comprender la lógica arquetípica de ese signo. Por ejemplo, si asciende Sagitario, entonces materializo capricornianamente. Esto tiene que ver con lo que les mencionaba antes. Si soy ascendente Sagitario, voy a tener casa 2 en Capricornio, y la casa 2, una de las significaciones más, una de las significaciones principales de la casa 2 tiene que ver con cómo materializo. Por eso dice, materializo capricornianamente. Me vinculo acuarianamente, es decir, voy a tener la casa 3 en Acuario, si soy ascendente Sagitario, y eso quiere decir que me voy a relacionar, me voy a vincular, que son algunas significaciones de la casa 3, con esa modalidad acuariana, es decir, desapegada, libre, creativa, entre otras cosas. Mi base de identificación es pisciana, es decir, voy a tener la casa 4 en Piscis, y eso implica que la identificación, todo lo que asocie con hogar, con familia, con tradición, etc., va a tener una cualidad pisciana. Me expreso arianamente, es decir, casa 5 en Aries, y así sucesivamente. Bien, esto para dar un ejemplo muy introductorio y muy básico de cualidades según casas, ¿sí? O sea, signos en relación con casas a partir del ascendente. O sea, por definición de la matriz, es también determinada manera en cuanto a los hermanos, hogar, hijos, trabajo, pareja, etc. La rueda gira con cierta lógica de sucesión de casas. Hay una coherencia profunda en la matriz zodiacal. Bueno, esto es lo que yo les decía que no se ve o que queda velado cuando vemos los signos de manera secuencial y caracterológicamente, cuando son descritos solamente caracterológicamente. Aquí, cuando lo vemos en el sentido mandálico, ¿sí? En el sentido de una estructura mandálica, lo que podemos abordar entonces es el orden implicado, que implica, por ejemplo, la relación de una cualidad, ¿sí? De un signo ascendente con todo el mandala. Por eso dice entonces la coherencia profunda en la matriz zodiacal. Para comprender los ascendentes tenemos que comprender un movimiento completo, comprender qué tipo de escenas tiene que vivir un individuo para identificarse con determinada energía antes de poder adquirir maestría sobre ella. Nuestro trabajo es entonces un entrenamiento para percibir destinos y su transformación en el aprendizaje de la conciencia, no una explicación de determinadas características zodiacales. Bien, eso
Eso último tiene que ver con lo que recién les mencionaba, ¿no es cierto? Que esto no tiene que ver con características zodiacales en el sentido de caracterologías de personalidad, sino que tiene que ver con una transformación, ¿sí? Y acá remito y recuerdo lo que mencionaba, esto de no tenemos una palabra en el lenguaje lineal para describir la transformación gusano, crisálida, mariposa. Esta lógica, esta epistemología, entonces, tiene que ver con un proceso de transformación en el aprendizaje de la conciencia, ¿sí? Ahí hay un nudo, ¿sí? Algo muy importante que remite a lo que implica este proceso. Entonces dice, en esta frase final, ¿no es cierto? Si la expresión de mi energía ascendente se hace fluida, también se hacen fluidas las energías de todas las casas. Es decir, si algo se va incorporando, se va aprendiendo en relación a la cualidad que tiene que ver con, en este caso con el ascendente, también hay algo que se va ordenando en relación a todo el mandala y sus cualidades. Bien. Bueno, estamos llegando entonces al final de este video. Espero que les haya resultado atractivo. Espero que los motive también a acercarse al libro. En el libro van a tener la descripción en capítulos separados de todos los ascendentes, de los 12 ascendentes, en los signos. Nosotros vamos a estar viendo en el próximo video. Recuerden que este libro lo estoy desarrollando en 2 videos. Voy a elegir, como les decía antes, solo uno de los signos en relación al ascendente para graficar, y también voy a estar tomando el capítulo de introducción al segundo tomo de este libro para el próximo video. Bueno, nos estaremos reencontrando entonces en breve en el segundo video en relación a este libro. Hasta luego.